el capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a leer unos versículos de este capítulo, el capítulo 4. Versículo 5 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Capítulo 4, versículo 5, libro de los Hechos. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernadores, los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndose en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando en ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Hemos escuchado un informe misionero, por decirlo así. Gracias, hermana Vivian. Un informe que nos habla de la misión en Colombia, y que hoy, en estos 88 años de predicación aquí en Colombia, estoy hablando a título de Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, porque el Evangelio tiene más de 88 años. Ustedes saben que el portador del Evangelio no fue el hermano Larsen, sino que el portador del Evangelio fue el mismo Señor Jesucristo. Entonces, por esta razón, el Evangelio tiene más de 88 años. Pero nosotros somos una organización, por la gracia del Señor Jesús, respaldada y bendecida plenamente por Dios, porque somos testigos, como dice aquí el texto. No podemos callar, no podemos nosotros enmudecer frente a lo que Dios ha hecho en medio de nosotros como iglesia, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por la gracia del Señor Jesús. Obviamente no somos solamente el ministerio de la iglesia aquí en Colombia y el grupo de congregaciones que hacemos parte en este territorio colombiano, sino que estamos haciendo un homenaje
a lo que representa la predicación del Evangelio aquí en Colombia y cómo de una manera milagrosa, porque esto es un milagro del Señor, que la gente en menos de estos años de los que estamos recordando hoy, haya podido llegar el Evangelio a tantos lugares de Colombia. Estoy hablando no solamente de las grandes ciudades, sino también de municipios y de corregimientos y veredas, porque también estamos organizados en veredas. Y fui yo pastor en una vereda aquí del distrito número 2, hace unos años atrás, donde solamente habían unas 5 casas y alrededor cordilleras, pero allí estaba la iglesia del Señor Jesús. Entonces hacemos ese homenaje dando gracias a Dios por su gracia de que el Evangelio haya llegado a nuestras vidas, y vale la pena que nosotros recordemos cuál es el espíritu que tiene la predicación del Evangelio. Porque cuando nace la predicación del Evangelio, y sobre todo aquí en Colombia, claramente podemos ver a través de ese video, que es como una partecita de una reseña histórica, que nos habla a nosotros de lo que fue la predicación del Evangelio. Nosotros encontramos que no existían en el momento ese tipo de comités que nosotros manejamos hoy en día, y no existe ese tipo de ayudas que nosotros manejamos hoy en día, sino que cuando llegan estos hombres a predicar el Evangelio lo tienen que hacer a través de una pareja o una familia misionera, donde ellos empiezan a transmitir el mensaje del cual ellos fueron comisionados para hacerlo. Ya hoy nosotros hacemos parte, vamos a decirlo así, de una señora iglesia muy grande en Colombia. Nos sentimos muy contentos de participar, pero también habiendo olvidado seguramente muchas cosas que no hacen parte de la predicación del Evangelio. Que el Evangelio es un mensaje, y el Evangelio tiene una finalidad, y hay cosas que nosotros terminamos haciendo que no son parte del mensaje. Solamente que a medida de que vamos creciendo, nosotros nos vamos llenando con muchas arandelas y vamos colocando cosas que no hacen parte, y hasta los metemos en el reglamento bíblico y queremos hacer que esto funcione sí o sí. Pero yo quisiera que mirásemos en el día de hoy cómo es la predicación del Evangelio y cómo nace. Yo quisiera titular esta enseñanza en el día de hoy, Cristo y la Iglesia, porque nosotros somos una iglesia cristocéntrica, ¿sí? Nosotros estamos enfocados en el mensaje netamente dirigido al mundo, pero el mensaje que viene de parte del Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos en ningún momento torcer un mensaje, hablar algo que está fuera del texto de la Biblia, porque quisiera que miráramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, voy a tomar un texto aquí, que es muy leído, y sobre todo que normalmente lo tomamos para hablar de la Gran Comisión, y dice en el capítulo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la comisión que el Señor le transmite a unos hombres. ¿Cuántos fueron los hombres llamados por el Señor Jesús? ¿Alguno recuerda? Fueron 12 apóstoles. Hombres comunes y corrientes. No tenían ellos ni habilidades,
ni virtudes, ni cualidades, ni capacidades para hacer el trabajo del reino de los cielos. No lo tenían. Ellos tenían virtudes como pescadores, algunos, porque no todos eran pescadores. Pero algunos tenían virtudes para ser pescadores. Pero el Señor permite que ellos abandonen sus redes. Y la Biblia dice, y dejando sus redes, les siguieron. Y les cambió el ejercicio, les cambió el trabajo. Les dice, a partir de ahora os haré pescadores de hombres. Con una red totalmente distinta, totalmente diferente, pero les cambió la ruta que ellos normalmente llevaban. Los llamó con todo lo rústico que ustedes pudiesen ver. Seguramente la iglesia aquí en Juan Rey, en estos 39 años de los que hablaba el hermano Javier, han podido ver diversidades de predicadores, gente que han sido enviados aquí a Juan Rey a predicar el evangelio, gente de tiempos remotos. En estos días me llamó el hermano Eduardo Verano, ¿sí lo conocen? Entonces él me recuerda y me habló un poquito de la historia de Juan Rey. Y claro, ¿qué cambia? Cambia el clima, de pronto parte de la geografía. Pero aquí llega el evangelio y Dios envía hombres porque le place así al Señor enviar la gente. Y llegan aquí, algunos de pronto desearían que los mensajes fueran mucho más elocuentes, que los mensajes tuviesen más hermenéutica, que los mensajes tuviesen un poquito más de historia, que fueran más profundos en la doctrina, etcétera. Y entonces cuestionamos al tipo de predicadores, pero los predicadores no los seleccionamos nosotros. Eso lo encuentra usted en la Biblia. Dice que él fue, que subió al monte, parece que redunda porque subir, y si es al monte pues es igual, pero así lo dice la Biblia. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, no a los que a la gente le pareció bien, sino a los que él quiso. Y encontramos nosotros en la Biblia ese tipo de virtudes que tenía cada uno, pero que no servían para este ejercicio. Por ejemplo, encontramos en la Biblia a uno refinado como es Leví, que está sentado en el banco de los tributos públicos. O sea, él recauda el dinero en un imperio en el que ha nacido esa facilidad de buscar la plata de la gente y establecerles impuestos, y empezaron a cobrarle impuesto a la gente, impuestos altos. Y aparte de eso, Leví es un hombre que le dicen, si el impuesto le vale 1.000.000, él dice le vale 1.500.000, porque él quería también ser beneficiado. Pues no era amado por la gente, no era venerado por la gente, no era respetado. Pero al Señor le plació un día verlo allí a Mateo sentado y lo llamó para hacerlo un predicador. No cumple las características, pero el que llama es Él. Y dice que Él los preparó y los comisionó para que hicieran una labor en un tiempo en el que hoy en día, cuando nosotros oímos mencionar la palabra iglesia, para nosotros ya es muy fácil poder entender iglesia, porque estamos armonizados con la palabra iglesia. Pero en este tiempo ellos no sabían qué es iglesia. La palabra iglesia o el hecho de conformar iglesia era un misterio. No entendían en realidad qué era eso de entrar en una comunión con Dios. No entendían qué era eso de iglesia o de eclesia, como aparece en el antiguo griego, que significa una asamblea de convocados. Y el Señor está llamando a mucha gente para convocarlos, para hacer de ellos una gente diferente a los demás, con un mensaje que en el momento era muy difícil de entender. Porque la gente normalmente, y si nosotros nos vamos
a inicios cuando escuchamos el Evangelio, muchos de nosotros llegamos a la iglesia y aún sin entender que nosotros realmente necesitábamos salvación, que estábamos perdidos, que no teníamos esperanza, que no hay promesas de vida eterna para nosotros, sino que muchos llegamos a la iglesia fue por asuntos de enfermedad, por problemas familiares, por circunstancias económicas. Y nos hablaban muy bonito de la iglesia y concurrimos y llegamos a la iglesia donde Dios nos revela un evangelio extraordinario, pero nosotros de este evangelio entendemos muy poco. Y si eso sucede hoy en día, imagínense cómo sería en el tiempo de la predicación de los apóstoles. Porque uno normalmente logra ver a las grandes ciudades de tiempos antiguos que son gente muy educada, muy estudiosa y que están en lugares muy importantes y muy relevantes en la historia, pero en realidad no es así como nosotros lo vemos. Cuando nosotros nos enfocamos un poquito en la historia, nos encontramos con personas hablando en la época del Señor Jesús y hablando en ese imperio romano que era el que predominaba en aquel entonces. Nosotros encontramos a un grupo de gente donde están siendo convocados a un estanque, porque de repente descendía un ángel y removía las aguas, y la persona que cayese allí, el primero en caer a las aguas, ese hombre recibía sanidad. El grupo de gente que había allí debió haber sido un grupo de gente muy numeroso, porque la gente no cuenta con la medicina que se cuenta hoy en día, no había un avance. Las personas se morían por unas enfermedades que al escucharlo nosotros hoy en día nos parece que ellos se están dejando ahogar en un vaso de agua. Pero es que no es un tiempo donde hay un desarrollo tanto en la medicina o como en la tecnología que hoy nosotros tenemos. Pero hay gente necesitada y el Señor comisiona a un grupo de personas no para decirles que les van a llenar la artesa de amasar o que les van a llenar la alacena de mercado, sino que les dan a la gente una esperanza para que se preparen para lo que es la eternidad. La gente no podía entender de pronto con mucha claridad acerca de lo que significaba el evangelio en sus vidas, pero como no hay esperanza de vida y como muchos se mueren por una gripa, la gente le interesa el plan de salvación. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese famoso texto que nosotros tanto recitamos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un carcelero. ¿Por qué dice él, señores, qué debo hacer para ser salvo? Porque él sabía que tenía que pagar con su vida el hecho de haber dejado o haber permitido que algunos hombres se hubieran volado de la prisión. Y la Biblia dice que él se iba a echar sobre la espada hasta que escuchó una voz allá en el fondo de la cárcel que le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y él entra sorprendido viendo que las cadenas se han roto, los grillos están hechos pedazos y los presos están todos ahí sorprendidos con lo que ha acontecido en la cárcel. El hombre lo único que puede exclamar ahora es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, ¿qué le dice él? Ustedes como lectores de la Biblia lo recuerdan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo le pregunto a la iglesia, ¿cuánto tiempo duró ese hombre para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y arreglar su vida con Dios? Los lectores de la Biblia entenderán que cuando leemos
no se le dio un cursillo bautismal de 2 meses. No se esperó un tiempo para ver si daba frutos o no daba frutos, sino que la Biblia dice que esa misma noche, siendo como la medianoche, vendó y curó las heridas de los apóstoles y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y ese día él arregló sus cargas con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Para eso había llamado el Señor a estos hombres, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La iglesia no nace como una necesidad para ir a suplir ayudas económicas en las casas. La iglesia no nace para ayudar a algunas parejas que están a punto de separarse. Yo quiero que usted entienda el mensaje que estoy transmitiendo. Cuando leemos la Biblia no es un libro de parejas. No es un libro para solucionar los problemas matrimoniales. No, la Biblia es un libro que nos habla de la historia de un Dios amoroso que vino a este mundo para salvar a los que estábamos perdidos. Oh, dele aplausos a la gloria de Dios. Y por eso encontramos en la Escritura: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y está hablando de la salvación del alma. Pero también encontramos un consejo del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Por lo cual nosotros hoy nos alegramos por la predicación del Evangelio, porque nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Tenemos que tener un nombre que nos identifique ante las autoridades civiles, y nos identificamos como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y tenemos una personería jurídica para nosotros podernos dar a conocer aquí en esta tierra. Pero en realidad nosotros somos la iglesia de Jesucristo, comprada a un precio muy alto en la cruz del Calvario, lavados con la sangre del Señor Jesucristo, y los miembros de la iglesia del Señor han sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y sus nombres han quedado escritos en el libro de la vida. ¿Sabe usted, iglesia, que cuando la gente oía del Evangelio, no concurrían a la iglesia para que le solucionaran otro tipo de problemas, sino que cuando nosotros estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí nosotros encontramos los viajes misioneros del apóstol Pablo, usted encuentra cómo al establecer una iglesia en un lugar, se encontraban con los choques culturales del momento. La gente normalmente tenía su forma de creer. Algunos creían en la diosa Diana de los Efesios, y tuvieron muchos problemas para predicar el Evangelio, porque el Evangelio no se parece a ninguna otra religión. ¿Estamos claros en eso, iglesia?
El evangelio que predica la iglesia pentecostal no se parece a ningún otro evangelio que prediquen otros. Nosotros no nos parecemos a los que predican a Mahoma. Nosotros no nos parecemos a ellos. Nosotros no nos parecemos al evangelio que predican los católicos. No nos parecemos a ellos. Nosotros no nos parecemos al evangelio que predican los adventistas. Nosotros no nos parecemos al evangelio que predican los testigos de Jehová. Nosotros somos la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Somos la iglesia apostólica que predica la palabra establecida en la Biblia. Oh, dele aplausos a la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Y encontramos nosotros en el texto: y en ningún otro hay salvación, porque es lo que nosotros creemos como iglesia. Nosotros no podemos decir ahora que estuve compartiendo algo en un país lejano. Yo me imaginaba que todos podían creer lo mismo. No creen lo mismo. Y algunos intentan mezclar la doctrina del nombre con algo diferente. Y a eso es lo que la Biblia le llama la levadura de los fariseos. Y nosotros debemos de cuidarnos de la levadura de los fariseos, porque la doctrina no puede ser mezclada, ni la iglesia se puede mezclar con doctrinas extrañas. El texto dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y yo le pregunto a la iglesia: ¿usted sabe de cuál nombre está hablando la Biblia? En el nombre más glorioso, en el nombre más sublime, en el nombre más extraordinario, en el nombre único que existe. Su nombre es Jesús, el Salvador del mundo. Es lo que nosotros hemos creído. La Biblia dice: porque muchos vendrán en mi nombre. Y está hablando del nombre del Señor, diciendo: yo soy el Cristo. Mateo 24:5. Y a muchos engañarán. Luego Marcos capítulo 13 verso 6 dice: muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 el verso 7 dice: y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Ellos tenían una profunda necesidad de saber cuál es el nombre. Nosotros encontramos aquí en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ustedes encuentran la palabra hebrea Jehová. Y nosotros identificamos al Dios de la Biblia como Jehová. Pero Jehová es un nombre compuesto, porque el nombre de Dios en el Antiguo Testamento no se podía pronunciar, porque estaba conformado solamente de algunas consonantes, no tenían vocales. Y si no tienen vocales, no lo podemos pronunciar. Entonces algunos eruditos, para tratar de pronunciar el nombre, le agregaron unas vocales y su nombre es Jehová. Pero Jehová no es el nombre directamente, es la manera como nosotros le pronunciamos. Cuando Él se manifestó a algunos hombres en el Antiguo Testamento, le dice: ¿y por qué preguntáis por mi nombre? Porque mi nombre es admirable. Pero aunque su nombre se identificara como admirable, el nombre del Señor no es admirable. Él sí es admirable, pero es un atributo de lo admirable que es el Señor. Él se le manifestó a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso.
pero su nombre no es el Todopoderoso. Él tiene atributos y claro, Él es el Todopoderoso. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega y yo soy el último, dice la Biblia. Pero su nombre no es ni el Alfa, ni la Omega, ni el último. Estos son atributos del Dios que nosotros tenemos. Él nos promete en el Antiguo Testamento que Él dará a conocer su nombre. Y a estas alturas la iglesia en Juan Rey tiene que tener la certeza de la manifestación del nombre de nuestro Dios. Ya nosotros no estamos ilusionados porque nos den a conocer el nombre. Ya para nosotros el nombre de Dios ya no es un misterio. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de todos sus pecados. Alguien que aplauda la gloria de Dios en esta mañana. Oh, a su nombre sea la gloria. Y por eso los textos que acabo de mencionar, la gente preguntaba mucho e interrogaba acerca del nombre. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre se había hecho esta sanidad. San Marcos capítulo 9 verso 38 dice: Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Aquí aparece la palabra nombre. San Lucas capítulo 9 versículo 49. Respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a uno, ya lo había leído, a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. San Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a quienes, a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Por eso nosotros no somos una de tanta proliferación de sectas. Nosotros honramos la presencia de Dios por una revelación extraordinaria que Dios nos ha dado por su gracia y por su misericordia. No somos seguidores de Mahoma, no creemos en Mahoma. Nos intentan decir que Mahoma también cree en Jesús, que también son seguidores de los profetas y apóstoles, pero nosotros no vamos tras esas corrientes. Nosotros somos la iglesia que marca la diferencia, que hace que nosotros como iglesia marquemos la diferencia, que nosotros creemos que Dios es uno, arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, y que fuera de Él no hay quien pueda traer salvación. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. El bautismo de esta iglesia se ha oficializado siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una garantía de parte de Dios, porque en el capítulo que leímos de San Mateo, capítulo 28, hasta ahora está surgiendo la iglesia. La predicación del evangelio está haciendo el efecto en la gente. La gente se está convirtiendo. Pero nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles el nacimiento de la iglesia. Y la iglesia nace el día de Pentecostés. ¿Alguien recuerda el capítulo 2, versículo 38? ¿Qué dice la escritura en este versículo? Pedro les dijo. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas ese día aceptaron el llamado de la predicación? Dice que como más de 3,000 personas decidieron entender por la Biblia que en ningún otro nombre hay salvación y que necesitaban de una manera urgente poder ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No para resolver los problemas de la casa, no para resolver los problemas económicos, no para resolver los problemas de la sociedad, es para salvación del alma. La gente entendía: yo necesito resolver un asunto que tengo con Dios, y concurrían al Señor Jesús para ser salvos, porque sus nombres necesitaban quedar escritos en el libro de la vida. Pero alguien podría preguntar esta mañana: y entonces, ¿qué pasa con las obras si un individuo decide aceptar a Jesucristo? Pues la Biblia nos habla a nosotros que si nosotros entendemos con claridad el mensaje de la predicación del Evangelio, nosotros necesitamos entregar nuestra vida completamente, de pies a cabeza, al Señor Jesucristo, y las demás cosas, Él lo dice así, y las demás cosas van a venir, pero van a venir como una añadidura. Un creyente pentecostal de pies a cabeza, lleno del Espíritu Santo, sabe cómo dirigir su casa, sabe cómo dirigir su hogar, sabe cómo dirigir sus finanzas, sabe cómo tener el trato con sus semejantes, y somos orientados por la gracia de Dios a vivir de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Nosotros hoy celebramos todo lo que Dios ha hecho durante todos estos años. Un día, contando aquí, les dije, yo fui a visitar a una familia muy lejana del punto de predicación, porque es que cuando llegó el boom de la predicación aquí en Colombia, mucha gente recibió el mensaje, pero no tuvieron un pastor, no tuvieron un maestro para que los formara, para que los ayudara, los orientara. Simplemente le predicaron el Evangelio, fue bautizado y se fueron a sus tierras. Pero allí no había una iglesia pentecostal, allí no había quien los orientara, quien los dirigiera. Pero estando allí, ellos, siendo conscientes de lo que habían recibido, se convirtieron en predicadores de la palabra del Señor. Y yo llego a aquella casa en un punto llamado Taticito, muy lejano obviamente del punto de predicación, pero llegamos a esa casa y encontramos una mujer ya anciana, que había sido bautizada en el nombre del Señor Jesús por un hombre que hoy también es anciano, y le bautizó, y él nunca le volvió a visitar, pero ella retuvo lo que le enseñaron ese día y se encargó de predicar el Evangelio a sus vecinos. Nosotros, a estas alturas del llamado que Dios nos ha hecho, no podemos olvidar cuál es la finalidad del Evangelio. Iglesia del Señor, qué bueno que nosotros, que hoy vamos a ser testigos de la venida del Señor Jesús, no olvidemos cuál es la misión que el Señor a nosotros nos ha impartido. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros nos hemos convocado hoy como iglesia aquí? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros? Y la razón de ser por lo cual se estableció una iglesia en Juan Rey hace 39 años atrás es la predicación del Evangelio. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y valga el momento hoy en la celebración de los 88 años para decir, yo creo que Dios aquí en este barrio de Bogotá ha salvado mucha gente, yo lo pienso. Yo soy testigo aquí solamente 2 años, pero yo creo que Dios aquí ha salvado mucha gente por la gracia del Señor Jesús. Pero creo que también todavía hay mucha gente por alcanzar. Tenemos multitudes de vecinos que necesitan conocer de la gracia del Señor. Y aunque algunos digan, aquí atrás hay una iglesia, aquí arriba hay otra iglesia, allá abajo hay otra iglesia, y son grupos y denominaciones, usted no se deje llevar porque hay otros grupos y denominaciones.
Aquí Dios levantó una iglesia, la iglesia del nombre, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, la iglesia que está interesada en que la gente sea salva. Aquí no tenemos semana de sanidad y milagros, porque nosotros no corremos detrás de eso. Usted no podrá ver en la iglesia eventos como esos, porque para la iglesia lo más importante, más que la sanidad y los milagros, es que la gente reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero detrás de la salvación también viene algo extraordinario. ¿Cuántos hemos sido beneficiados de parte de Dios? Yo sé que aquí hay gente testiga que Jesús sí sana. Él sí sana. Yo sé que aquí hay gente testiga que Él bendice también en abundancia. Yo sé que hay conmigo testigos de que el Señor sí prospera. Que Dios nos cambia la vida de una manera tan extraordinaria y tan gloriosa, que lo primero que tenemos que hacer es, como dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabe que, hermanos, y las demás cosas van a venir como una añadidura. ¿Cuántos hombres llegaron a la iglesia atados, marginados, con problemas de una y de otra cosa? Y uno a veces intuye que esto tiene que ser a través de estudios profundos, de una exégesis profunda. Y yo encuentro en la Biblia que el Señor solamente necesita que nosotros entendamos el Evangelio. No es nada más. Es entender el plan de salvación. El apóstol, que no es un hombre muy letrado, le dice a un hombre por el cual ellos están siendo perseguidos, y le dice: míranos, no tengo plata. O sea, no hay para ayudarles en la parte social. No tengo plata ni tengo oro, pero de lo que tengo te voy a dar. De lo que hemos aprendido te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el que estuvo imposibilitado de los pies se levantó, y dice la Escritura que entró al templo saltando, alabando y glorificando a Dios por la obra que el Señor había hecho entre ellos. Hoy necesitamos retomar a esos tiempos. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo, con muchos problemas, como muchos, claro, todos nosotros, como iglesia, como organización. Seguramente hemos tenido muchos problemas y vendrán muchos, pero nosotros en la parte doctrinal, nosotros tenemos una doctrina extraordinaria. Nosotros somos apostólicos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué apostólicos? Porque nuestra doctrina está centrada en lo que enseñaron los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Creemos firmemente que el bautismo debe ser oficializado en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos, es lo que creemos por la Biblia, que para que hayan perdón de pecados, el nombre de Jesús debe ser invocado en la vida de un candidato, para que sus pecados sean borrados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Creemos en la llenura del Espíritu Santo. Creemos que un hombre o una mujer son llenos del Espíritu Santo cuando de repente el Señor viene sobre ellos y hay una manifestación audiovisible, que es las lenguas que viene Dios a hacer como una obra milagrosa en los labios, en la garganta de un hombre, de una mujer. Nosotros no estudiamos aquí. Nosotros no nos preparamos para hablar en lenguas. Esta es una obra única del Espíritu Santo. Y creemos que hay derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que nosotros hemos creído. Creemos que en la iglesia
hay sanidades. Es lo que nosotros hemos creído. Creemos que cuando el Señor tiene a bien sanar a alguien, Dios lo puede hacer, porque los milagros son obra de Dios. Y yo creo que aquí hay conmigo gente que ha sido testiga de esos milagros, de esas sanidades, y todo lo hemos oficializado en el nombre de Jesucristo. Y por eso esta iglesia anda triunfante, y la iglesia marcha triunfante, porque somos la iglesia del nombre del Señor. Póngase de pie, iglesia. Vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso a Dios por la revelación del Evangelio a nuestras vidas. Un momento de alabanza a Él, que nos reveló un día este nombre, nombre sobre todo nombre. Es el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el Evangelio en Colombia. Oh, aplauda la gloria de Dios. Gracias, Señor, por la predicación del Evangelio en Colombia, por los misioneros y por el Evangelio que ha llegado a Juan Rey. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por el Evangelio que has traído a Juan Rey, por estos años que nos has permitido ser testigos de la gloria de Dios. Hoy celebramos en todo Colombia estos 88 años en victoria. Damos gracias, Señor, porque ha sido la mayor revelación. Y aunque muchos han querido destruirnos, Señor, gracias, porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido con mano poderosa, con mano gloriosa, y nos has bendecido. Ayúdanos, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre. Alabanzas al Señor. Qué bueno es Dios. Yo creo, hermano, que en la iglesia todos tenemos el conocimiento de lo que es la doctrina de la iglesia pentecostal. Eso es algo que a nosotros nos ha hecho crecer. Que a nosotros nos pregunten acerca de la doctrina y nosotros podamos dar fe de lo que nosotros hemos creído. Yo en estos días hablé con alguien por aquí antes de terminar, y resulta que ellos decían que nosotros no sabemos explicar la doctrina. Yo le decía, para algunos de ustedes puede ser un misterio nuestra doctrina, pero para nosotros es una revelación. Otros pueden ver dioses por todos lados. Para nosotros no hay dioses. Para nosotros solo hay uno. Al único y sabio Dios sea honra, gloria y alabanza, poder, honor y reconocimiento. Y esto es lo que nos hace a nosotros sentirnos muy contentos de la revelación que Dios ha traído. Hermano, ame la iglesia. Jamás hablemos en contra de la iglesia. La iglesia tendrá errores como todos. Usted me preguntará a mí como pastor en estos años que llevo por la gracia de Dios, si he visto cosas. Y uno dice, injusticias, sí. Hemos visto caer a muchos, sí. Pero esta es la iglesia del Señor. No me siento contento de participar de la iglesia. Y guárdenos, Dios, de hacer daño a la iglesia del Señor. Más bien, amemos lo nuestro. Valoremos esto que Dios nos ha regalado. Si algún día usted quisiera ser usado para hablar mal en contra de la iglesia, en lugar de eso diga, bueno, yo no pertenezco aquí, me voy. Pero no nos sometamos a hablar mal de la iglesia, porque esta es la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Vamos a entonar alabanzas al Señor antes de despedir este servicio de celebración para la gloria del Señor Jesús.